su Classroom, se habrán dado cuenta que ya les modifiqué nuevamente las actividades, ya no tienen las anteriores. Comenzamos nuevamente con algunas cuestiones, tienen ya la entrega 2B, me falta subirles el cuestionario para darles un tiempecito. Por otro lado está la práctica, también la 2A, donde ya se observan algunas cuestiones de decisiones, lo que es un paso anterior a los retardos, y con esto estaríamos cubriendo la parte principal de bajo nivel. Pero ahorita comentamos acerca de todo ello. Ahorita me voy a centrar en terminar la entrega 2A para después pasar a la entrega 2B y comentarles acerca de la práctica, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar, jóvenes, con ello. En pantalla les estoy compartiendo justamente la entrega 2A, parte de lo que habíamos visto. Voy retomando desde aquí. Ya habíamos visto varias cuestiones, sobre todo en el aspecto de entrada-salida, es un aspecto fundamental para todos los sistemas computacionales, las características que tiene la comunicación del microprocesador hacia los elementos de entrada-salida, cómo se logran todas estas, y cómo uno de los aspectos principales de todo sistema computacional es el bus de sistema. El bus de sistema, que se compone de los 3 buses que ya conocemos, es sobre el cual se toman las bases de todas las velocidades de los sistemas computacionales. A este tipo de buses, al bus del sistema, por ejemplo, que está ligado totalmente al microprocesador, recuerden que se le llama bus local también, es decir, un bus local es aquel que es local justamente, al microprocesador como tal. Pero a partir de diferentes chips, un conjunto de chips, el chipset, se tienen varios buses que se le llama buses de expansión, con diferentes características al bus del sistema. Buses de expansión con menores velocidades, incluso algunos mayores velocidades, con formatos de transmisión distintos, como por ejemplo el tamaño de la palabra, el tamaño del bus, otras señales de control, etcétera, etcétera. Y esto, ¿quién lo logra? Otra vez enfatizo, el chipset, si ustedes recuerdan. El chipset es un conjunto de chips que logra entonces, logra y comunica los diferentes buses del sistema, tanto los buses locales, el bus del sistema, como los buses de expansión, si ustedes recuerdan. Comentaba que inicialmente todos estos buses no tenían o no seguían un estándar en específico, pero que a la postre se sigue justamente, se estandarizan varias características, y se comenzó para esta estandarización con el bus ISA para las primeras máquinas de transferencia de 8 bits. Posteriormente comenzaron a salir microprocesadores de 16 y por lo tanto hubo una evolución en estos buses de expansión con la tarjeta tipo AT para el ISA 16 con transferencias de 16 bits. Comentábamos que en esta comparativa el bus de 16 bits es simplemente una extensión de ese bus de 8 bits, y eso para hacer compatible tarjetas de expansión de uno sobre otro. Pero comentábamos también que la evolución en los microprocesadores obliga a tener otros buses de sistema, otros buses de expansión, más rápidos y con transferencias más grandes, en este caso 32 bits, y el primero en proponerlo fue IBM a través de su MCA, pero comentábamos que este bus era una arquitectura cerrada, no una arquitectura abierta. Como es una arquitectura cerrada, no da pie a que todo mundo lo pueda utilizar. Por lo tanto, no tuvo el éxito que, en este caso, la expansión del bus ISA sí tuvo, que fue un EISA, un ISA extendido, en este caso con transferencias de 32 bits, con mayores velocidades. Comentábamos que los primeros buses eran muy ruidosos y decíamos que en el mundo de
en el mundo digital, el ruido se mide diferente que en el mundo analógico y ya vimos a qué se refiere. Los errores en los bits transmitidos y recibidos nos da pie justamente a lo ruidoso que pueda ser un canal. EISA era mucho menos ruidoso que ISA. Disculpe, profe. Sí. Nada más para recordar bien, el ruido al que nos referíamos era básicamente ¿qué? Nuevamente lo comenté ahorita. El ruido en el mundo digital era los errores en los bits que había de la transmisión con respecto a la recepción. Si yo transfiero 8 bits, de los cuales 5 tienen errores, se dice que es un canal muy ruidoso. Si yo transmito 8 bits y uno solamente tiene error, es un canal menos ruidoso. Obviamente, si ninguno de ellos tiene error, es un canal sin ruido a esa frecuencia o a esa velocidad. Recuerden que entre mayor sea la frecuencia, más proclive es a los errores y en este caso al ruido, en este caso digital. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias. Gracias. Me detuve un poquito, ahorita también, porque no sé si se alcanzó a escuchar. Había mucho ruido afuera. Ya saben, pasa el carro de la basura y entonces empieza a pitar. No me oigo ni yo. Entonces me detuve tantito. ¿Sí se No se escuchó nada de ruido, profe. ¿No se escuchó? No. Perfecto. Pues yo sí no me escuchaba. Entonces, bueno, gracias. Ok. Posterior, comentábamos que las características de este slot, el EISA, eran tales que observaban varias de las características que nosotros ya vimos anteriormente, como el DMA, por ejemplo, a diferencia de los slots anteriores. Ya tenía un arbitraje distribuido, a diferencia de los anteriores que era centralizado. Entonces esto representaba muchas ventajas y hay que tratar de hacer eso justamente. Todo lo que se va viendo, aplicarlo a esta parte práctica, porque si no, pues caramba, simplemente ver, a ver cuántos slots había, qué transferencia y qué velocidades tenía, lo encuentran en una tablita en internet y eso es todo. No, ustedes como ingenieros en computación van más allá, ven a qué características se está refiriendo con respecto a los sistemas computacionales. ¿De acuerdo? Bueno, otro de los buses, el bus BESA, es un bus local, si ustedes recuerdan, era un bus orientado hacia la memoria, hacia la conexión de memorias, pero que en realidad a la postre se utilizó para tarjetas que necesitaban bastante velocidad, puesto que era un bus local como tal, el BESA, y se utilizó para tarjetas de video, ¿de acuerdo? Posteriormente, era un bus bastante rápido, por eso se consideraba bus local, y digamos que no fue esto lo que dio pie, más bien el desarrollo de un nuevo bus, el PCI, hizo que el BESA dejara de utilizarse. Hasta este momento, antes del PCI, el bus más rápido era el BESA, utilizado para las tarjetas de video. Pero hay algo curioso. Aún con todas las tarjetas de video, se manejan con estándares diferentes. Las transferencias son distintas, las velocidades también son diferentes. Si el BESA es un bus local, es porque también sigue las características del microprocesador. Y entonces, las tarjetas de video debían de evolucionar también muy rápido. La forma más adecuada fue crear un bus que me permitiera mucha velocidad, pero que también fuera, digamos, lo suficientemente separado del microprocesador para que aunque el microprocesador siguiera evolucionando, las tarjetas conectadas en este nuevo bus pudieran utilizarse no solamente para video, sino para otros tipos de periféricos rápidos. Y este fue el PCI. Ya habíamos comentado acerca del PCI, una de las primeras características, velocidades mucho más grandes, podía alcanzar incluso hasta los 66 MHz normalmente por canal, es decir, corría a 33 MHz, transferencias de 32 bits.
Era un bus mucho menos ruidoso, lo podemos observar. Ahí podían comunicarse entre los diferentes slots sin tener que preguntarle al micro. Se podían administrar entre ellos, a eso se le llama, es decir, muchas características excelentes. También al mismo tiempo nace un slot que es orientado hacia los servidores, el llamado SCSI. A diferencia de los anteriores, donde cada ranura de expansión acepta solamente una tarjeta y cada tarjeta controla un solo periférico, en este caso, un solo slot SCSI con una tarjeta SCSI puede administrar varios dispositivos periféricos. Entonces, eso es una gran ventaja con respecto a lo que anteriormente teníamos. Ya aquí podemos observar la comparativa entre uno y otro, que ya lo habíamos platicado anteriormente, y con esta diapositiva simplemente comentábamos cómo podíamos hacer la conversión de una frecuencia como tal, en este caso analógica, dada en hertz, megahertz, hacia número de bits por segundo, que en este caso se podía considerar una frecuencia digital, pero debido a que la transferencia en sí misma, 8 bits, tiene significado, o 16 bits tiene significado, o 32 bits tiene significado, estos megabytes por segundo son comparables a los baudios que habíamos platicado en la última clase. ¿Recuerdan que eran los baudios? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sí? Los baudios era simplemente la transferencia de una palabra con un significado como tal. No nada más es un número de bits por un espacio de tiempo especificado, no. Sino, si yo tengo 10 baudios, es porque estoy transmitiendo, por ejemplo, 10 veces 8 bits en un segundo. ¿Sí? Esa es la característica. Y esto es justamente lo que tenemos aquí. Aquí hay un resumen de las características de los diferentes buses, con algunos comentarios. Y pasamos a la primera parte de lo que es el chipset, ya en específico. Habíamos comentado anteriormente que el chipset se define como un conjunto de chips. Ese conjunto de chips produce otros slots y comunica los diferentes slots. En específico, el chipset fue desarrollado por Chips and Technologies Incorporation en San José, California. Este chipset, conjunto de chips, fueron llamados así por ellos. En realidad era solamente para su arquitectura o sus máquinas. Pero estos chips tenían bastantes más características de lo que hemos comentado hasta este momento. Pueden observar en pantalla las características que está manejando el chipset: direccionamiento, decodificación y mapeado de memoria, canales de MA, control de interfaz de diferentes dispositivos, de interrupciones. Es decir, las características, ¿se acuerdan las características que hemos visto hasta este momento de interfazado? Entrada, salida aislada, por ejemplo, con los decodificadores, en realidad, en la actualidad, eso se encuentra en un chip que contiene varios de esos elementos. Es decir, el chipset está manejando todas estas técnicas y muchas otras cosas. Es decir, un solo chip puede estar manejando decodificación de direcciones, pero también manejo de interrupciones. Un solo chip. Entonces, las técnicas son exactamente las mismas, solamente que ahora contenidas en un solo chip, en el chipset. ¿De acuerdo? Sincronizaciones de reloj, como se ve aquí, control de memoria principal, alimentación. Es decir, si ustedes observan, las funciones que hace un chipset son muchísimas. A eso me refería cuando comentaba que realmente quien mide las características de hasta cuánto puedo expandir una memoria, hasta qué microprocesador le puedo agregar en velocidad, hasta qué velocidad de sistema puedo, o sea, todo ese tipo de características de una tarjeta madre
en realidad las define el chipset. Entonces, nuevamente, cuando ustedes encuentran en el mercado una tarjeta madre con una nomenclatura y esta nomenclatura les da ciertas características, significa que en realidad es el chipset el que está dando estas características. Ojalá pudieran anotar esto. Ya por último, aquí observamos lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, arquitecturas de buses. Son buses múltiples en jerarquía que ya habíamos comentado. La más sencilla, que todo va colocado en un solo bus de sistema, que es la que no se usa por el bajo rendimiento. Otra donde se tienen múltiples buses, todos ellos comunicados, como observan ustedes, por chipsets, ¿sí? Los comunican los chipsets. Y podemos tener incluso de alto rendimiento, donde tenemos tantos chipsets como diferentes velocidades podamos tener, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Ya estoy de regreso, perdón, ¿eh? Ok, continuamos. Bueno, esta es la última parte. Sí. Entonces, como bus del sistema, ¿se considera a los elementos también que implican a los tres buses? Sí, recuerden que el bus del sistema se define más bien como el conjunto del bus de datos, bus de control y bus de direcciones. Es el bus del sistema porque es el más rápido de todos. De todos. Okay. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Les voy a compartir ahora la entrega 2B, que es la siguiente. Ustedes ya la tienen en Classroom, como les comentaba anteriormente. Si tuvieron la oportunidad de verla, se habrán percatado que es perfecta continuación de lo que estamos viendo ahorita. Porque, ¿con qué terminamos en este caso? Terminamos con un primer protagonismo del chipset. Vimos
que incluye muchas características, no nada más la que pensábamos de poder producir los buses e interconectarlos. Va más allá, prácticamente es la que define todas las características de toda la tarjeta madre, ¿sí? Pues bueno, a pesar de esto, a pesar de los chipsets y a pesar de los diferentes slots, todavía no había un estándar en específico de los chipsets al inicio. Cuando nosotros teníamos un 8086, 286, 386, ¿qué creen? Todavía no había un estándar. ¿Por qué? Porque cada empresa creaba sus propios conjuntos de chips con las características que se necesitaba para cada empresa, pero no había totalmente compatibilidades entre ellos. Me refiero con respecto a los chipsets, ¿de acuerdo? Las tarjetas de expansión sí, los slots, claro que eran estándares, pero el chipset como tal, no. Digamos que a partir del 486, es lo que observamos en esta primera diapositiva de la siguiente entrega, a partir del 486 ya se considera que algunas de las características se comienzan a estandarizar. Digamos que hay dos formas de que se siga algo, de que la industria siga algo. Si alguna vez han escuchado estos términos del hecho de que se siga por que se reunieron y lo vaciaron en papel y vaciado en papel todo mundo lo siga, que se le llama de jure. El de jure, así como suena, de jure, es una frase en latín que simplemente significa que se sentaron y definieron esos estándares, los vaciaron en papel y así es como lo van a seguir. Pero se pusieron de acuerdo. Y el otro es de facto, es decir, de hecho. En otras palabras, no se sentaron a definir estos estándares, simplemente como que se fueron siguiendo uno al otro y se fueron acercando en lo que tenían que hacer y se fue dando un estándar sin que lo tuvieran que escribir. Fue entonces de facto, de hecho, ya en el 486. ¿Sí me explicó? Otra vez, con el 486 se comenzó a estandarizar todas las características del chipset sin que necesariamente se pusieran de acuerdo en papel. Como por ejemplo, los tipos de memoria que cambiaron de 30 contactos a 72 contactos, ya lo veremos. Como, por ejemplo, cómo los diferentes buses pueden o no convivir, por lo tanto, las velocidades que podían alcanzar, los voltajes que podían ser. Y aquí va algo que puede sonar sin importancia, que es, ¿se han dado cuenta que antes todos los sistemas electrónicos eran compatibles con TTL, 5 volts, con corrientes grandes? Pero poco a poco los sistemas computacionales van siendo con menos voltaje, 5 volts a 3.3 volts, de 3.3 volts a 1.8 volts, de 1.8 a 1.3, y así nos las vamos llevando. ¿Por qué va reduciendo el voltaje? No es simplemente por un menor consumo de energía. Ahí les va. ¿Qué pasaría si ahorita les dijera a todos, a ver, vamos a levantarnos, vamos a hacer unas sentadillas? Y nos ponemos para hacer sentadillas. Si hacemos sentadillas completas, ¿cuántas sentadillas alcanzan a hacer? Vamos a pensar que alcanzan a hacer 20 sentadillas completas, cuando son completas, profundas. Pero ¿qué pasa si yo les hubiera pedido que hicieran sentadillas de un cuarto, así, no bajando hasta abajo, digámoslo así, sino apenas por arribita, pues alcanzan a hacer hasta 50, yo creo. ¿Sí? Es decir, efectivamente, se requiere menos esfuerzo. Va la otra analogía. Si hacen sentadillas profundas y les digo, a ver cuántas alcanzan a hacer en 10 segundos, pues a lo mejor alcanzan a hacer 3 o 4, porque son profundas. Pero a ver, si son sentadillas de a cuartito así, chiquitas,
¿Cuántos alcanzan a hacer? Pues a lo mejor alcanzan a hacer 7 en 10 segundos. Lo mismo sucede con los voltajes. Si nosotros tenemos voltajes grandes, hagan de cuenta que representa mayor esfuerzo, mayor consumo de potencia. Primera característica. Segunda característica, si voy a llegar de 0 a 5 volts, el número de pulsos por espacio de tiempo van a ser pocos. Al revés, si yo tengo voltajes más chiquitos, tengo que llegar de 0 a 1.8, es menor voltaje, pues es más fácil, consumo menos energía. Es decir, la potencia generada es menor. Esa es la primera razón. Segunda razón, como es de 0 a 1.8, rápido regreso otra vez a 0. 0 a 1.8, rápido regreso a 0. Por lo tanto, en el mismo espacio de tiempo, puedo tener más pulsitos. Resumiendo, se fueron haciendo cada vez voltajes más pequeños porque me permiten tener menos consumo de energía y me permiten alcanzar frecuencias mayores. Otra vez, se tienen voltajes cada vez más pequeños porque me permiten, si lo quieren ver así al revés, me permiten alcanzar frecuencias mayores con menos consumo de energía. ¿De acuerdo? Y esto se fue empezando a dar en la 486. En realidad, jóvenes, lo que tenemos aquí no es un estándar como tal, pero como comentaba, muchos comenzaron a seguirlo y por eso se considera una cuarta generación. Apenas se veía. A partir del Pentium, recuerden que una tarjeta madre se diseña de acuerdo a un procesador en particular. Pues del mismo modo, un chipset se diseña para un microprocesador en particular. Por eso, a partir del Pentium, ya tenemos estándares como tal en los chipset. Tenemos quinta generación, cuyo procesador representativo es el Pentium. Estas son las nomenclaturas que siguen con estas características. Quinta generación, sigue la quinta generación. Estas son las tarjetas que podemos encontrar, que en realidad su clave es esta, y tiene estas características. Ahorita hablamos acerca de ello. Una sexta generación, su procesador representativo es el Pentium Pro y el Pentium 2. Cambian las nomenclaturas y las características también van cambiando. Sexta generación. Sexta generación es grande, ¿eh? Aquí tenemos más chipsets, su nomenclatura y las características que tenían. Si ustedes observan, ya en la sexta generación ya no se habla de los chipsets con un nombre clave, simplemente es la propia nomenclatura del chipset. En la séptima generación, su procesador representativo fue un Pentium 3, cambia la nomenclatura y las características ya son muy distintas. Séptima generación, continúa. La octava generación, con su procesador representativo, ya es el Pentium 4, ¿sí? Y características muy distintas. Tendremos una novena generación, no, en realidad a partir de ahí cambian todas las cosas y a pesar de que el procesador representativo es el Pentium 4 todavía, en realidad lo que marca las nuevas generaciones es el tipo de transferencia. Primero el Express Chipset y ya. ¿Sí me explico? Simplemente lo que quiero que vean aquí es que a partir del Pentium ya aumentan las generaciones con las características, las nomenclaturas, y ahora les pregunto algo. Eso quiere decir que si yo les hiciera examen con base a su cuestionario, les pido en el cuestionario y en el examen que se aprendan todo esto, y se aprenden de la quinta generación, el 430BX, cuyo nombre clave es Tritón, y me dan las características de, ay, no hay que ser tan bárbaros. Claro que no.
Simplemente cada generación marca características generales. Son las que ahorita vamos a ver. Simplemente características generales. En la quinta generación, y eso sí, anótenlo. En la quinta generación, primera característica, aumento de frecuencia de todo el sistema, incluyendo los microprocesadores. Segundo, aumento de memoria, es decir, del tamaño de memoria direccionable. Tercera característica, hay más estándares de comunicación, más estándares de comunicación. Y es todo esto. Y última característica de la quinta generación es aumentar la velocidad de transferencia en las memorias. Aumentar la velocidad de transferencia en las memorias. A ver, como usuarios, ¿qué pensamos normalmente? Si mi sistema está lento, pues voy a aumentarle la memoria. Pues no siempre. Realmente lo que marca qué tan rápido puede correr un sistema es la velocidad de transferencia. No el tamaño de la memoria, sino la velocidad de transferencia de la propia memoria. Entonces, en la quinta generación ya se buscaba una velocidad de transferencia más grande en las memorias. Y esto que viene aquí, les voy a decir en esta siguiente diapositiva, lo pueden anotar. Por ejemplo, habla de lo que tenemos aquí. Los ciclos de una memoria están marcados por numeritos, que son, por ejemplo, en este caso, 7, 1, 1, 1. ¿A qué se referirán estos numeritos? En las siguientes clases les voy a poner algunas diapositivas para que se entienda mejor esto. Ahorita se los doy de manera general. Para poder acceder a cierta cantidad de datos, se necesita un ciclo para acceder a una cosa, otro ciclo para otra, otro ciclo para otra, otro ciclo para otra, y el conjunto de todos los ciclos me da la velocidad de transferencia completa. Lo que se busca es una combinación de estos ciclos que me permita una velocidad de transferencia mucho más rápida. Esto sí anótenlo, por favor. Esto que tenemos en esta diapositiva 5 habla de una EDORAM, cuyos ciclos son ya 7, 1, 1, 1. Sin entenderle todavía a qué se refiere esto, sí anoten, por favor. Anoten, por favor. Lo que se busca es que estos ciclos aumenten, es que la combinación de estos ciclos, me permitan una mayor velocidad de transferencia. De que la combinación de estos ciclos me permitan una mayor velocidad de transferencia. Ok. ¿Qué se busca en la sexta generación? Déjenme decirles que el Pentium Pro y el Pentium 2, sobre todo el Pentium Pro, iba orientado hacia el mercado de servidores. Por eso varias de las características que tenemos aquí están orientadas hacia ella. ¿Sí? Ok. ¿A qué me refiero? Ahí va. Uno de los principales aspectos que se busca en los servidores es la seguridad. Seguridad en la transferencia de datos. Por lo tanto, una de las primeras características de la sexta generación es la seguridad en la transferencia de datos. Segundo, se buscan slots de mayores velocidades que las que teníamos anteriormente. Se buscan slots de mayores velocidades.
Por ejemplo, un AGP ya tiene una siguiente evolución como AGP 2X, que es un slot para video, por ejemplo, pero de esto hablaremos posteriormente. Número 3, se orienta hacia la entrada y salida. Ok. Séptima generación. Estas características de la sexta generación se llevan hacia la siguiente. Y aquí viene. Aquí cómo se da, bueno, algunas de las características me refiero. ¿Cómo se da el aspecto de velocidades? Bueno, lo primero, se buscan mayores velocidades en la transferencia, en la transferencia de memoria. Mayores velocidades en la transferencia de memoria. Hay una orientación hacia las comunicaciones. Hay una orientación hacia las comunicaciones en la séptima generación. Una orientación hacia las comunicaciones. Por último, en la octava generación lo que se busca es otra vez mayor seguridad en la transferencia, y se logra bastante bien. Ya les comentaremos más adelante a qué me refiero. Más velocidad de transferencia, igual, es lo que se busca mucho. Y mejorar el rendimiento con arquitecturas de alto rendimiento. Mejorar el rendimiento como tal con otras arquitecturas de alto rendimiento. ¿Sale? Ok. En la novena, que se podría considerar a la Express Chipset, lo es por lo siguiente. También anótenlo. Todas las transferencias anteriores eran paralelas. La transferencia hacia entrada-salida en la generación Express Chipset ya es serial. Aquí cambia totalmente todo el paradigma. Todas las transmisiones anteriores eran paralelas. En la Express Chipset ya es una transmisión serial. Ya es una transmisión serial. De todo, disco duro, memorias, de todo ya es una transmisión serial. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No, profesor. Ok. En esta parte se marca un aspecto fundamental en los sistemas computacionales. Hasta anteriormente se tenía totalmente separada la parte hardware y la parte software en lo que respecta a la administración de algunos aspectos, sobre todo la alimentación. Pero en este caso ya se dice que esa alimentación ya se puede administrar a través de software. Por ejemplo, en los primeros sistemas computacionales, ¿cómo apagaban la máquina? Pues así, apretando un botón y ya, se apagó todo, se durmió, ya. Ahora lo pueden apagar así, no se los recomiendo. Pueden incluso configurarlo. Si ustedes lo configuran de tal manera que apachurran el botón de apagado, el software comienza a matar todos los procesos. Comienza a apagar algunos elementos. Por último, se apaga él. Es decir, ya no es como antes. Con un botón apagaba todo y todo el mundo se iba a dormir. Ahora no es así. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿No hay dudas? ¿No? Brenda Aguilar, ¿me puedes explicar nuevamente a qué se refiere ACPI?
bueno, con el ejemplo que nos dio, pues más como lo entendí, que el manejo de la alimentación ya era en conjunto con el software y no solo el hardware como antes, que pues era con un solo botón, sino que ahora el sistema va apagando cada una de los procesos que se estaban llevando a cabo y al final se apaga él. Ok, antes de pasar a la otra parte, gracias, Brenda. Antes de pasar a la otra parte, esto de ACPI es un estándar, simplemente quiero que lo tomen en cuenta, es un estándar. Ya lo siguen todos los sistemas computacionales. No depende de un chipset en particular. ¿De acuerdo? Bueno. Omar, Arturo, ¿me puedes decir características de la sexta generación? Una característica puede ser que estaban orientadas para entrada y salida. No. García López, puedes complementar lo que dijo el compañero. Es un chipset que administra a los elementos más rápidos. Es un chipset que administra a los elementos más rápidos. Podemos ver en la diapositiva cómo está administrando por ejemplo, al propio procesador, la memoria, es decir, todo aquello que está más cercano al bus del sistema, lo administra el puente norte, el North Bridge. El North Bridge, puente norte, administra los elementos más rápidos. Y otro chipset, el siguiente en importancia, es el South Bridge. Es el puente sur, así se le llama. South Bridge, puente sur. Este se encarga de administrar a los elementos no tan rápidos o más lentos.
como por ejemplo un disco duro, por muy SATA que sea, nunca va a ser tan rápido, por ejemplo, que una tarjeta de video. Entonces, un disco duro, por ejemplo, una memoria por USB, una tarjeta LAN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, Puente Norte administra los elementos más rápidos. Puente Sur administra los elementos no tan rápidos o más lentos. Bueno, y si tenemos una impresora, ¿la va a administrar el Puente Sur entonces? No de manera directa. Estos son los dos chipsets base, los que existen en todas las tarjetas madre. De aquí se desprenden otros pequeños chips más específicos, ¿de acuerdo? Pero en realidad, los chipsets que se consideran en todas las tarjetas madre son solo dos, Puente Norte y Puente Sur. Y se comunican entre ellos, ¿de acuerdo? ¿No hay dudas? Aquí tenemos el Puente Norte y posteriormente el Puente Sur. El Puente Norte, y aquí esto sí anótenlo, administra el bus del sistema. Administra el bus del sistema. Y como tal es el más rápido. Ahorita comento acerca de ello. Viene la característica de los dos. Puente Norte y Puente Sur. Aquí los tenemos, Puente Norte, lo que está administrando, Puente Sur, lo que está administrando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora les voy a decir algo. A ese bus del sistema, que es el bus más rápido de todos, es por donde le llega. Hagan de cuenta que en este caso, el microprocesador es como si fuera un rey. Solamente los elementos más rápidos son los que tienen acceso directo a ese chipset. Los elementos que no son tan rápidos no tienen derecho a hablarle de frente. Le tienen que hablar a través de alguien más. Sí, yo sé que puede sonar tonto esto, pero se los comento de esa manera por lo siguiente. El microprocesador y el Puente Norte son los que están en comunicación directa. Hagan de cuenta que es, insisto, el rey y su consejero. Comunicación totalmente directa. La manera en cómo se comunican entre ellos es a través del bus del sistema, que es llamado en este caso un bus frontal. Otra vez, el bus del sistema en este caso es el bus frontal, a veces llamado FSB, bus frontal, ¿sí? Frontal System Bus, un bus frontal. Es el bus más rápido. Entonces, si hay bus frontal, ¿existe bus trasero? Sí, existe un bus trasero. Es el bus trasero para comunicarse con los elementos que no son tan rápidos y comunicarse, por lo tanto, al Puente Sur, hacia el Puente Sur. Entonces, otra vez tenemos dos buses. Uno, que dan de cuenta que es un highway, una vía rápida, y otra, que son de las otras callecitas que tenemos, que es el bus trasero. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tenemos algunos de los aspectos de las tarjetas madre que comentábamos ya anteriormente. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un chipset que es el Puente Norte. Aquí va el procesador. Aquí está el chipset Puente Norte. ¿Qué observan ustedes del Puente Norte? Que es un chip que tiene en sí mismo todo un sistema de enfriamiento. Tiene su disipador como está ahí y otros sistemas de enfriamiento. El Puente Sur está aquí. ¿Le ven el mismo? Está acá, de este lado. ¿Le ven el mismo sistema de enfriamiento? No. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Puente Norte debe de manejar los elementos más rápidos. Por lo tanto, si es lo más rápido, pues se va a calentar mucho más rápido y mucho más fácil. Debe tener un sistema de enfriamiento adecuado. Puente Sur va a manejar los elementos más lentos, se la va a llevar más relajado, por lo tanto, no se va a calentar igual. Y por lo mismo,
va a tener no va a tener su sistema de enfriamiento como en el caso del puente norte. Otra vez. Aquí está el procesador. Aquí tenemos al puente norte con su sistema de enfriamiento igual que el procesador. Y aquí tenemos el puente sur. Por ejemplo, conectores SATA para disco duro. Por ejemplo, ¿quién lo está manejando? ¿El puente norte o el puente sur? Pues el puente sur, porque no es tan rápido. Una tarjeta de video AGP, ¿quién está manejando? ¿El puente norte o el puente sur? El puente norte, porque es muy rápida. ¿De acuerdo? Ok. Lo que sigue es muy interesante. Tiene que ver con, ahora, cómo comunico ese puente norte y cómo comunico ese puente sur. Y es muy interesante porque les va a sorprender un poquito cómo se está comunicando y a su vez cómo el FSB es el que maneja absolutamente todas las velocidades. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Sí. Gracias. Nada más les voy a dar una pasadita de lo que ya les subí con respecto a la práctica 2. La práctica 2A. Esa práctica 2A, yo esperaría que, por favor, respeten los formatos. Se los suplico. Ok. De manera general, esta práctica 2 estudia lo que se refiere a saltos y decisiones. Un paso previo a los ciclos, pero que estos saltos y decisiones tienen mucha importancia. Está hablando, por ejemplo, de un salto que no es condicional como el GoTo, que lo hemos usado bastante y, híjole, eso a veces nos crea algunos problemas, pero también condicionales en donde está censando un bit en particular, testeando, a veces se dice un bit en particular. Si es 1, haz esto, si no lo es, haz esto otro. Si es 0, haz esto, si no es 0, haz esto otro, por ejemplo. Tenemos algunos ejemplos de ello y se pide con eso un programa muy sencillo. Ahora voy a estar censando un bit de puerto y constantemente, si yo le cambio a 1, va a poner un 3. Si le cambio a 0, va a poner un 4. Y así me lo voy a estar llevando. Está muy sencillo, solamente que es ánodo común. Pero también puedo checar no solamente un bit, sino un byte entero. Y decir, a ver, este byte es mayor que un dato ya específico. Es menor que un dato específico o es igual que un dato específico. ¿Sí? Existen otro tipo de decisiones. Estas que tenemos aquí es con respecto a lo que hemos estado haciendo, con respecto a un dato en particular. El decremento y el incremento lo hemos estado usando. Por ejemplo, cargo un registro con un dato y velo decrementando. Mientras no sea 0, sigue estando en el ciclo. Cuando ya sea 0, salte del ciclo. O al revés, si lo incremento es lo mismo. Cuando llegue un dato en particular, salte del ciclo. Mientras no llegue ese dato en particular, sigue en el ciclo. Es lo que se está haciendo en este caso. Bueno, ambas cosas nos sirven para ver la condición de un registro. Primero checa si es igual a 0 ese registro. Si lo es, como lo acabamos de ver, haz esto. Si no lo es, haz esto otro. Con eso podemos comprobar también si dos registros son iguales o no. A ver, lo que está entrando por un puerto es igual a algo que yo tengo dentro, entonces haz esto. Si no es igual, entonces haz esto otro. Para saber si es mayor, menor o igual, tenemos que recurrir a banderas de acarreo y de ser. Con esta tabla podemos saber si es mayor, es menor o es igual. Recuerden que esto es algo general. Ok. Y encontramos los ejemplos aquí en estos pedacitos de código. Por último, y vienen aquí ejemplos, algunos programas de ejemplo. Su diagrama de flujo, créanme que con esto les van a entender muchísimo a los programas que vienen ahí.
se los prometo. Palabra de Osito Bimbo. Y este es el más complejo de todos, el que puede ver si es menor, igual o mayor. Con esta base, mayor, igual o menor, vamos a hacer el último ejercicio. Viene su cuestionario pequeñito y aquí viene. Vamos a utilizar las instrucciones AND y SWAP. Esto ya lo hicimos anteriormente, si ustedes recuerdan. El SWAP, ¿se acuerdan qué hacía? ¿Alguien me puede decir? Recorría el nivel alto al nivel bajo. Bueno, no es recorrerlo, es intercambiarlo, pero sí es así. Eso. Tenemos el nivel bajo y el nivel alto. Intercambio el alto hacia el bajo y el bajo hacia el alto. O sea, lo que hace es esto. ¿Qué hace la AND? ¿O para qué nos puede servir la AND? Es una AND lógica. Para filtrar bits. Supongamos que entran este byte por el puerto, pero yo solamente quiero tomar en cuenta estos bits. Pues le pongo una AND contra 0F. ¿Por qué? Porque como aquí hay todos 1 en la AND, pues los va a dejar pasar bonito. Pero como aquí hay todos ceros en la parte alta de la AND, estos no los deja pasar, solo deja pasar estos. Para eso me sirve la AND, para dejar pasar solamente cierta cantidad de bits. Y por eso voy a usar todos estos. ¿Por qué? Vamos a meter un dato por puerto y lo vamos a comparar contra 10 decimal. 10 decimal, recuerden. 1. Número 2. Chequen ustedes cómo aquí está pidiendo que se usen los bits 0, 1, 2 y 3 para activar los displays. Es decir, los bits bajos del puerto A activan alguno de los displays. Los bits altos, del puerto son para leer el dato. Y hay una razón de por qué. Porque el bit 5 del puerto A, es decir el RA5, como también es el master clear, no puede utilizarse como salida, solamente como entrada. Es el único bit. Por eso se pide que el 4, 5, 6 y 7, últimos bits, se utilicen como entrada, es decir, para leer los interruptores. Mientras que la parte baja, que se use para activar algunos de los bits. Si son 4 bits los que voy a leer, son de entrada 4 bits, que son de la parte alta, ¿sí? Yo puedo leer hasta cuántos, hasta qué cantidad. 2 a la 4, ¿cuánto me da? 16. 16. Exactamente, 16. Exactamente. Es decir, ¿cuántos dígitos hexadecimales necesito para representar del 0 al 15? Un solo dígito hexadecimal, ¿cierto? 0 a F. Hasta ahí estamos bien. 0 a F. ¿Sí? Por eso es suficiente con que esté leyendo estos 4 para poder compararlo con 10 decimal. Pero como están entrando en la parte alta, lo que voy a hacer es primero un swap para intercambiarlos. Esto que estoy leyendo lo voy a poner en la parte baja ahora. Para eso utilizo el swap. Pero ya se fijaron que como voy a utilizar 4 bits para leer y los otros 4 bits para activar un display, son 4 bits. Son 4 bits de entrada y 4 bits de salida, pero el registro es de 8 bits. Por eso justamente necesito una AND para que estos 4 que ya pasé los lea, pero este no. Para eso uso la AND. Y con eso ya puedo comparar. Utilizo el algoritmo que está en el programa de ejemplo, lo pueden utilizar.
Si es menor el dato, en el display 1 va a poner un 0 y los otros dos van a estar apagados. Si es igual, en el display 2 va a poner un 1 y los otros dos están apagados. Si es mayor, estos dos se apagan y va a poner el dato 2 en el display 3. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, ¿vamos a implementar algún retardo o simplemente No. que esté mandando el mismo número? No hay ningún retardo, no lo necesitan, porque no van a estar teniendo datos en los 3 displays, solamente en uno de ellos a la vez. Uno de ellos, solamente uno. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Es decir, si es menor, solamente el display 1 va a tener el 0, los otros dos van a estar apagados. O si es mayor, el display 1 y 2 van a estar apagaditos, solamente el display 3 es el que va a estar encendido. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ok, jóvenes. La siguiente clase vamos a echarle muchas ganas para acabar con esta entrega 2B. Chéquense ustedes si tienen dudas con respecto sobre todo a la práctica, me envían y se las respondo, ¿de acuerdo? Porque la fecha de entrega es el martes. Sí, el mismo martes ya les subo la siguiente práctica y con esto estamos ya a un pasito del alto nivel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, bueno. Pues muchas gracias, jóvenes, por haber estado el día de hoy por aquí. Les agradezco mucho. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente clase, jóvenes. ¿Sale? Sí, Profesor, una gracias. pregunta. Adiós. Sí, adiós. ¿Qué pasó, Brian? Ahora sí lo alcancé. Nada más, una pregunta rápida. En cuestión, Sí. entonces, solamente va a ser el programa que es el inciso B, el que acabo de explicar, junto con el cuestionario que está arriba, ¿verdad? No, es el inciso A y el inciso B. El inciso A y el inciso B. Ok, Sí, es claro. que me sacó de mí. Ok, gracias, profesor. Gracias. Ok. ¿Se cuidan, jóvenes? Hasta luego, profesor. Se cuidan mucho, se portan bien. Nos estamos viendo el lunes. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.